Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Vamos a hablar de la crisis de vivienda. Porque ya estoy harto y cansado de escuchar de que es culpa de los americanos, del Airbnb, de los especuladores, de Trump, de los billetú, de los capitalistas, de los desarrolladores. Que todos los problemas, la falta de acceso a vivienda nueva es culpa del capitalismo. Y nadie habla de los verdaderos problemas, de las verdaderas causas, que son las trabas para que haya una escasez de vivienda que provoca que aumenten los costos y haya una escasez de vivienda en comparación a la demanda. Si a usted le gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Ya aquí de la portada del Nuevo Día, esto salió hace unas semanas, que sale insuficiente el ingreso promedio para comprar casa. Es algo que uno escucha cada varias semanas. Va a salir una noticia de que hay una escasez de vivienda, que es muy caro, que hay una crisis de vivienda. Aquí también tengo un video de Jugando Pelota Dura que está entrevistando jóvenes de qué es lo que está pasando con las viviendas. Si quisieras comprar una casa, ¿qué es lo más difícil? En verdad que yo creo que lo más difícil es buscar una vivienda que esté lo suficientemente económica, porque en el día a día ahora mismo las viviendas están extremadamente caras y por lo menos para nosotros los estudiantes, por lo menos lo que es la beca y a veces como que la ayuda de nuestros padres no es suficiente para nosotros poder comprar una vivienda. Con la economía en la que estamos, las viviendas están trepadas por el techo. Es imposible que yo, un estudiante de la UPI, trabajando part-time, haga suficiente dinero para sostener la renta, la luz. Recientemente. Digo, de entrada, le está entrevistando a jóvenes. ¿Sabes? No es para que jóvenes universitarios, casi en ningún momento de la historia o en tiempos recientes, ni nuestros papás, cuando estaban en universidad, podían comprar la propiedad que quisieran. La gente no podían comprar propiedad y si podían, no era la que le daba la gana. O sea, porque ahora los jóvenes quieren tener un penthouse ahí en condado y con un trabajo part-time mientras es estudiante. Eso que no estoy negando que existe una crisis de vivienda, pero tampoco es como que, ¿sabes? No hay que preguntarle a jóvenes en high school o en universidad, oye, porque yo quisiera tener una mansión y no puedo, está muy cara. Donde yo vivía aquí en Río Piedra, se acabó el lease y empezaron a decir que lo iban a remodelar y terminó siendo un Airbnb. No hay mucha vivienda y son sumamente costosas las que están disponibles. ¿Cuál pudiera ser una solución? Una acción del gobierno que conlleve también a un proceso administrativo que reforme cómo estas viviendas son vendidas, o cómo el mercado de vivienda puede fortalecerse bajo sistemas cooperativistas, bajo que sean sistemas más accesibles para el pueblo. Sí. Si le pregunto a estudiantes de la UPR, siempre el cooperativismo siempre va a estar dando vueltas. Pero en fin, sí hay una insuficiencia de vivienda accesible para jóvenes profesionales, familias jóvenes que están comenzando. Lo escuchamos por todos lados y uno ve las estadísticas y parece ser cierto. Vamos a escuchar entonces qué dice Juan Dalmau sobre este tema. Y escojo a Juan Dalmau porque creo que lo que él dice representa lo que piensan muchas personas y está alineado con lo que dicen los jóvenes. Es una realidad que en Puerto Rico no hay casas para los jóvenes comprar. Hay una crisis de vivienda en Puerto Rico y lo que han hecho es comprar propiedades, hacen procedimientos de desahucio, sacan a la gente, reconstruyen, ponen eso a precios inaccesibles y por lo tanto no hay, pero no hay por varias razones. Una, por falta de acceso a vivienda asequible, pero también no hay vivienda asequible por falta de acceso a vivienda asequible. La genialidad de Juan Dalmau. Por la estructura que los condenaron ustedes bajo la reforma laboral 1 y 2, impactó el sector privado bajo la administración de Ricardo Rosselló, estimulada por la Junta de Control Fiscal. Y eso fue un diseño. La reforma laboral. Las leyes laborales son tan laxas en Puerto Rico que eso ha hecho que ha creado el trabajo precario y los jóvenes por eso no pueden conseguir vivienda, no cualifican a hipoteca o qué sé yo qué, porque la gente en Florida, ni en Texas, ni en California, donde no existe ninguna de estas leyes laborales que existen en Puerto Rico, allí pues no sé vivir, son deambulantes todo, allí nadie tiene acceso a las casas ni a préstamos hipotecarios, porque las leyes laborales, según Juan Dalmau, ¿sabes? De algunos patronos en Puerto Rico convencieron a esos líderes políticos, dicho sea de paso, el presidente del Senado era Tomás Rivera Chats y en la Cámara Johnny Méndez, lo que ahora quiere Jennifer. Redujeron el periodo de vacaciones, redujeron el periodo de enfermedad, redujeron el periodo de maternidad, pero también aumentaron
el periodo para que tú tengas permanencia en un empleo. Lo que duraba unos meses, lo extendieron un año. Y si al año a ti te votan, si te vuelven a reclutar, empiezas de nuevo el cálculo de ese año. Sí, eso es. Ok, eso que hemos escuchado hasta ahora es culpa del capitalismo, del libre mercado, de quitar las leyes laborales, del Airbnb. Airbnb, para que usted tenga una idea, según las estadísticas, Airbnb representa como 1 a 2% del total de propiedades en Puerto Rico. Eso que Airbnb no puede ser el culpable, pero son los inversionistas, son los especuladores, es el libre mercado, todos son el culpable de la crisis de vivienda. Pero vamos a escuchar aquí a un ingeniero, el Emilio Colón Zavala, en Jugando Pelota Dura, empezando a hablar de manera un poco más inteligente sobre este tema para ver verdaderamente qué es lo que está sucediendo. Hemos visto un efecto inflacionario en los últimos, del 2018 para acá, que son 7 años, en cuanto a lo que son los costos de la construcción, y eso incide en dos cosas, en los proyectos que pueden salir, ¿verdad? Y hemos visto que la vivienda nueva en Puerto Rico lleva varios años que no se venden 1,000 en un año. Si bien es cierto que Jorge estaba hablando de 9, 10 mil unidades de vivienda al año, ese es el universo de vivienda. Eso incluye vivienda usada y vivienda Cuando vas a viviendas nuevas, no se venden 1,000 en un año. No sé, creo que el año pasado fueron como 6 o 700. Wow. Estamos hablando... Ahí se está acercando. Está diciendo, mira, están aumentando los costos por el tema de la inflación, el tema de las cadenas de suministro. Esto viene arrastrado desde COVID, pero hasta el día de hoy se está viviendo que los materiales son más costosos, la mano de obra es más escasa, o que es más costoso, y el precio, el costo de construir se está elevando. Al punto que la construcción nueva es bajita y lleva tiempo siendo bajita. Aquí tengo una gráfica que sale que desde el 2011 viene bajando, se estabiliza más o menos en el 2015 y luego se queda más o menos flat y va bajando poquito a poco. En el 2023 fueron 700 unidades nuevas. En el 2024 se sospechaba que iban a ser 600, solamente 600 unidades nuevas. Lo que vale la pena entonces preguntarse si hay tanta demanda, si hay tanto interés por adquirir vivienda, ¿por qué no se está construyendo más vivienda? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque la vivienda, igual que cualquier otro producto, se va a ajustar a oferta y demanda. Si la demanda está subiendo y la oferta se queda estancada, pues los precios empiezan a subir y entonces se siente que es inaccesible. Pero no es que se siente, es que es más inaccesible para algunas de esas personas que estaban en la demanda. Si la oferta no se puede ajustar a la demanda, los precios suben y un % grande de las personas que estaban en esa demanda no van a poder satisfacer su necesidad de adquirir la vivienda. Pero entonces, ¿por qué la oferta no se está ajustando a la demanda? Por dos razones principales. Uno son los costos de construcción, y vamos a entrar en eso ahora, y los otros es el proceso de permiso o el proceso para poder desarrollar una construcción nueva, una vivienda nueva en Puerto Rico. Vamos a empezar por los costos. Los costos tienen varios elementos. Uno son los elementos de la producción, ¿verdad? De hacer la construcción. Los materiales, la mano de obra, la logística, todo eso son componentes que son inescapables, ¿verdad? Esos son los costos de insumo. Eso es lo que tú necesitas para poder hacer la vivienda. Y en un mercado, ¿verdad? Global, donde nos afectamos por todos los cambios que pasan en los Estados Unidos y en los otros lugares, donde las cadenas de suministro y toda la inflación que vimos mundialmente afectaron esos costos. Eso es inescapable. Esa es la realidad. Ahí hay poco que se pueda hacer, ¿verdad? No puede hacer mucho el desarrollador, no puede hacer mucho el comprador, no puede hacer mucho el gobierno. Quizá el gobierno puede subsidiar, pero es básicamente decir que parte de la casa la pague otro contribuyente. O sea, que es aumentarle los impuestos a otros. En fin, esos costos no nos podemos escapar. Pero hay otros costos en adición a los que son natural del mercado que también inciden sobre el costo de hacer la construcción en Puerto Rico. Vamos a escuchar aquí un clip que yo tengo con el desarrollador Rafa Rojo en el Beto Podcast, en la versión antes del Beto Podcast, aquí cuando yo era más joven, que estaba en t-shirt, qué sé yo, ya, ay María, qué títere, qué cafre, que explica un poco cuáles son los costos escondidos que hay cuando tú vas a comprar una casa, que no tienen nada que ver, o que no tienen, algunos de ellos no tienen nada que ver con el desarrollo de la vivienda, que al final es lo que tú estás comprando. Tú estás dispuesto a pagar por la vivienda, pero en ese pago hay otras cosas escondidas. ¿Qué son esas cosas? Vamos a escuchar aquí a Rafa. ¿Ustedes han tratado de estimar de cuánto aumenta
el costo a mí como consumidor de la propiedad por este proceso ser de la forma que es? Y sí, ¿cuánto es ese por ciento? Cuando yo fui presidente de la Asociación de Constructores en el 2007, nosotros íbamos a iniciar, y después no lo hicimos, no me acuerdo por qué, pero una campaña donde íbamos a empezar a pedirle a la industria que todos pusieran en las ventanas de la casa o de la puerta principal de la casa, como hacen con los carros, un sticker para que decirle, mira, de verdad, la casa que te estoy vendiendo a ti costaba $200,000, pero tengo un impact fee de carreteras de tanto, tuve tanto de arbitrios municipales, tuve tanto y tanto y tanto y y ese saldo es básicamente un 25% del costo de la vivienda, son imposiciones del gobierno. Es cuando mis clipsitos tenían música épica, estaban cool. Pero ahí lo tienen, Rafa Rojo se lo está explicando. El costo del costo total de la vivienda, entre 25 y 30%, son impuestos del gobierno. Escuche bien, el costo promedio creo que de la una unidad en Puerto Rico estaba como en $350,000, lo último que vi. Lo que significa que de ese precio que tú estás pagando, entre 25 y el 30% son imposiciones del gobierno. O sea que cuando tú compras la casa, ponle de $300,000, una hipoteca, lo que sea, $300,000 o $200,000, 30% va para el gobierno. O sea que si estás en $300,000, ponle como $90,000, de $70,000 a $90,000 de lo que tú estás pagando va para cosas del gobierno. Y tú dices, ¿pero qué cosas del gobierno? Mira, ahí están arbitrios municipales, que es 6% del costo de la unidad. Patente municipal, que es 0.5% del precio de la propiedad. Contribución sobre ingreso, que es 33% de la ganancia. Costo de agua y sanitarios, $1,000 por cada unidad. Autoridad de acueductos y alcantarillados. Costo de impacto, que él lo menciona ahí en el video, $1,500 por unidad. A carreteras, $1,000. Autoridad de energía eléctrica, $1,000. Autoridad de alcantarillados, de acueductos y alcantarillados. El permiso de construcción te cuesta $6 por cada $1,000 del costo de la construcción. Tienes que hacer otros permisos de agua de construcción, de desperdicio sólido, más todos tus impuestos sobre la nómina, como cualquier operación, el seguro social, el Medicare, el desempleo, el fondo del seguro del Estado, Tú compras una casa en $300,000, entre $70,000 y $90,000 se fueron para el gobierno. Entonces, cuando hablamos de por qué no hay vivienda o por qué es tan cara, en parte es el costo. Y parte de ese costo, casi un tercio o un cuarto a un tercio de ese costo, son impuestos. ¿Impuestos para qué? ¿Para qué? Sé que es para financiar otras cosas, pero ¿qué tiene que ver con la obra? Habrá algunas de esas cosas que tienen que ver con la obra y eso se debe mantener, pero el resto. Entonces, ¿por qué eso no se habla? ¿Por qué Juan Dalmau o los otros que están hablando de esto del problema del costo de vivienda, pero a la misma vez quieren un gobierno más grande? ¿Cómo va a ser vivienda asequible? Con más impuestos sería más caro hacer la casa. Con más programas de gobierno que necesitan financiamiento, que necesitan más impuestos, los van a cobrar de alguna manera y parte va a ser a través de estos costos de la vivienda, de estos impuestos sobre la vivienda. So que ahí tienen un elemento, el costo. El costo no solo por la inflación, es difícil de escaparse de esa, el costo que es autoinfligido por el gobierno seguir entrometiéndose en estos procesos. Pero además de eso, hay otra cosa que es un poquito más subversiva. Y yo quiero que ustedes, que es importante que las entiendan. Hay un costo que está implícito en ese, ¿verdad? Cuando tú vas a comprar una propiedad, ese costo implícito que es resultado de la poca oferta que sucede. Y la poca oferta, la poca construcción de casas nuevas está limitada por algo que se llama el plan de uso de terrenos, que es donde tú pudieses desarrollar casas nuevas. Porque tú dices, hay que hacer casas nuevas. Sí, pero ¿dónde las haces? Pues las tienes que hacer en ciertas tierras. Pero ¿qué pasa si el gobierno te dice que no las puedes hacer en esas tierras? Pues el proceso para que
pedirle permiso, por favor, papito Dios, papito gobierno, por favor, déjame construir aquí en esta tierra que nos pertenece a nosotros, que es propiedad privada, déjame desarrollarla, que no es el yunque, no es que sean unas áreas súper importantes para conservar, no son el medio de un río, no, son tierras normales que se pudiesen desarrollar, papito gobierno, por favor, déjame. Pues ese proceso es costoso, es largo, toma años. Entonces dice, bueno, pues el desarrollador tiene que estar asumiendo unos riesgos, adquiriendo propiedad privada para luego pesar ese proceso de permisología que toma años y hacer estas, ¿verdad? Y pedirle, por favor, déjame. Eso es un riesgo y ese riesgo lo pagas tú. Lo pagas tú en el precio. Si es que se materializa la vivienda, si es que los dejan, si papito Dios responde, papito gobierno responde, pues ahí sí los deja. Y eso está incorporado en el precio de la propiedad. ¿Y de dónde sale esto del plan de uso de terrenos? Aquí tengo una noticia vieja del 2015, 19 de noviembre del 2015. Aquí, ¿sabes? Beto Podcast haciendo la tarea. El gobernador Alejandro García Padilla, aquí hay una foto del gobernador Alejandro García Padilla con Luis García Pelati, que era el presidente de la Junta de Planificación en esos momentos. Gobernador firma el plan de uso de terrenos. El plan de uso de terrenos protegió 600,000 cuerdas de terreno de alto valor agrícola. Las protege. Dice ahí no se puede desarrollar en 600,000 cuerdas. El gobernador Alejandro García Padilla estampó hoy su rúbrica sobre el nuevo plan de uso de terrenos, una hoja de ruta que guiaría el desarrollo económico del país, procurando el bienestar colectivo y evitando el desparrame urbano, según aseguró el mandatario. O sea que ellos, los paladines, los que mandan, los que quieren controlar toda la sociedad, decidieron en el 2015 hacer un mapa que dice aquí se puede desarrollar y aquí no se puede desarrollar. Y a primera fase eso suena más o menos razonable, pero hay que ver qué es lo que, ¿verdad? ¿Cómo se ve el mapa? ¿Qué fue lo que salió de ahí? Pero antes de ver el mapa, quiero que escuchen esta frase para que ustedes entiendan cómo es que piensan estas personas. Son personas, los conozco, agradables, no soy, yo estoy diciendo que son malas personas, pero tienen una ideología y esta es la ideología, está reflejada en esta frase. Hoy le garantizamos certeza a Puerto Rico en lo que se refiere al uso de sus recursos y de sus tierras. Escuchen bien, si alguna vez como pueblo permitimos que el interés individual fuera sobre el interés colectivo, ese error histórico termina hoy. El interés individual fuera sobre el interés colectivo, eso se acaba hoy. El interés colectivo va por encima del individuo. Y el interés colectivo es representado ¿dónde? En el gobierno, por los políticos, por los burócratas. Porque ellos son la representación de este llamado colectivo. Sí, estos individuos que decidieron cómo se usan las tierras en Puerto Rico dicen hacerlo en nombre tuyo. Y luego, cuando tú vas a comprar una vivienda, el precio de la vivienda está cara. En parte está cara porque hay una escasez de vivienda nueva que es resultado de este plan de uso de terrenos que lo hicieron en nombre tuyo, en nombre del colectivo, en nombre de todos nosotros. Porque el individuo es subordinado al poder político. Eso es lo que dice esa frase. Ellos lo venderán bien bonito, ¿no? El colectivo, la sociedad. Al final el colectivo, la sociedad se traduce, se materializa, se manifiesta, se hace realidad a través del poder político. O sea que es los individuos y nuestras propiedades privadas y nuestra libertad individual subordinada al poder político. ¿Cómo terminó este mapa? Aquí lo vemos. Este es el plan de uso de terreno del 2015. 86% del terreno fue clasificado como no desarrollable. 86% del terreno en Puerto Rico, en nombre de todos nosotros, del colectivo, fue clasificado no desarrollable. Ahí no lo pueden hacer. Ahí no pueden desarrollar ni vivienda, ni oficinas, ni centros comerciales, ni industriales, ni plantas, ni nada. Y para hacerlo, tienes que pedirme permiso a mí, porque yo, como representación del colectivo, tengo que conectarme con Papá Dios y escuchar las señales para decidir, sí, ahí se puede, ahí se puede. 86% del terreno en Puerto Rico fue clasificado no desarrollable. Solamente el 14% del suelo lo consideraron urbanizable
que eso ya incluye lo que ha sido urbanizado, lo que ya está impactado, donde estamos y vivimos todos nosotros, donde trabajamos, toda la tierra que ya ha sido impactada. De ese 14%, solamente el 0.7% queda disponible para desarrollo. O sea que ¿dónde va a ser la construcción nueva? En el aire, en la imaginación, porque no queda nada. O tienes que pasar por el proceso largo que toma años, que es costoso, que implícitamente añade riesgo y ese riesgo lo pagas tú en el precio de la propiedad. Aquí podemos ver otro mapa que se ve un poco más claro. Lo que es azul es lo que es suelo desarrollable, lo que ya ha sido desarrollado. Lo que es amarillo y rosita, que pueden encontrar ahí unos pockets. Aquí hay unos, aquí hay otros, pero bien chiquititos, bien chiquititos. Eso es suelo que es urbanizable. Algunos es programado, otros no programado, no importa. Eso lo pudiesen desarrollar. Y lo blanco es ni lo toques, ni lo mires. Ni lo toques, ni lo mires. Entonces, cuando escuchamos que hay una escasez de vivienda nueva, que no hay construcción nueva, cuando escuchamos que los precios están altos, que hay una crisis de vivienda, y le echan la culpa a Logan Paul, a los Ley 22, a los Airbnbs, a los americanos, al colonialismo, al capitalismo, a las leyes laborales. ¿Por qué nunca incluyen esto? ¿Por qué nunca incluyen estos planificadores brillantes que pueden predecir el futuro y que ellos sabían cómo es mejor utilizar la propiedad privada? Y yo no estoy diciendo que todo esto se convierta desarrollable. Hay propiedades que quisiéramos conservar, hay áreas, hay terrenos que son conservables. 86%. O sea que ustedes, jóvenes, o no tan jóvenes, cuando se están quejando porque no hay vivienda asequible, diríjanlo a aquellos que quieren crecer el gobierno y por ende necesitan cobrar impuestos por todos lados. No importa cómo tú te muevas aquí, te cobran impuestos, como el juego de Monopolio, que ahí me dicen que ni que es como capitalismo. A mí me suena más como un gobierno que te quiere cobrar en cada esquina, que es lo que parece aquí en Puerto Rico. Y también señálenle sus frustraciones, apúntenlas, diríjenselas a estos planificadores que dijeron que 86% de las tierras en Puerto Rico no las pueden desarrollar. O si lo quieren hacer, va a ser un proceso largo y costoso. Eso es lo que está afectando el precio de la propiedad nueva, porque reduce la capacidad productiva para crear oferta nueva, crear casas nuevas. Si tú quieres que haya menos especuladores que compren casas porque dicen, no, yo compro casas porque aquí aumenta el precio, pero aumenta el precio porque hay una escasez artificial, una escasez provocada por la política pública del gobierno, en base de una ideología que es el gobierno de manera centralizada a través de estos burócratas genios que pueden predecir el futuro y decirle en nombre de nosotros, acuérdense, siempre es por tu bien, es por tu bien. ¿Cómo es que se debe utilizar las tierras en Puerto Rico? La propiedad privada, la de ustedes. Yo sé que hay algunos de ustedes que tienen fincas, ¿verdad? Ustedes me escuchan, muchos agricultores que me escuchan, que me han dicho, mira, si esto no funciona, yo quiero convertir mi finca en XYZ. No vas a poder. Vas a tener que pasar por el proceso de largo. ¿Por qué? Porque tu finca dijeron que no la pueden desarrollar. Y tú dices, pero es mi propiedad. Ajá. Tu derecho a la propiedad en Puerto Rico es casi nulo. No voy a decir que es nulo, porque eso sería exagerado, pero es como, es a veces. Es como, maybe. Me llamas y te aviso. Así muchos respetan su propiedad. Y esto lo hicieron en el 2015. O sea que ya tú tenías propiedades compradas, quizás ya tú tenías unos planes y viene el mapa y ¡paquiti! Te lo metes por encima. Obviamente las personas que están conectadas, las personas con más influencia, pues negocian para que, mira, píntamelo de este color para que yo pueda hacer algo aquí. Pero los que no, que son la mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros, esa propiedad vino un mapa y te lo puso por encima. Maybe tú habías heredado una propiedad que querías hacer algo. Olvídate que el mapa va por encima de tus intereses como individuo. Porque los intereses del colectivo, de los planificadores y los políticos, va por encima de sus derechos individuales. Eso es lo que causa la escasez de vivienda, que a su vez es lo que causa que los precios sean tan altos, que a su vez es lo que causa la crisis de vivienda que sentimos y nos duele. Lo que ya saben, a quién dirigirle las frustraciones. No quiero escuchar más que si los Airbnb, que si el Logan Paul, que si...
incluyan esto, incluyan estos planes. Y aquí hablan mucho, no, porque en Puerto Rico no hacen planes. Pero cuando hacen planes pasa esto. Cuando hacen planes pasa esto. ¿Por qué no critican este plan? No, eso no, eso, nadie habla de esto. Pues ya saben, aquí es que está el problema. Nada, los dejo con eso. ¿A usted le gusta este contenido? Dele like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye.